Entonces la palabra, el apóstol Pablo habla de esto, que nosotros somos cartas abiertas. ¿Qué significa que seamos cartas abiertas? Que otros, la idea es que otros vean a Cristo a través de ti. Ese es el punto. Entonces, esta parte empieza con un relato negativo. Hubo un pueblo que fue porfiado. Fue un pueblo que se volteó, que se dejó de lado el rudimento que era el poder alimentarse en base a la palabra del Señor. Y decía el Señor en Números, dice: más tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha gritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, diga conmigo, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Este es el efecto: yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Tengo dos amigos acá que son abogados, y a nosotros nos enseñaron en segundo año la diferencia entre posesión, mera tenencia y ser dueño. Una de las traducciones, posesión, una persona puede tener esto o puede detentar esta cosa, pero necesariamente no es necesariamente dueño. Una persona que ejerce el dominio en esto puede hacer lo que quiera, ¿sí? Eso es más que nada para explicarlo en chileno, en fácil y en corto. Y el punto es que en otra traducción dice: y su descendencia la tendrá como herencia, y su descendencia será dueña de la tierra que Dios te entregó. ¿Sí? Porque por ahí, cuando uno está arrendando algo, uno no es dueño, está solamente teniendo el tema, es mera tenencia. Estoy mezclando las dos cosas. Pero el punto es que cuando el Señor nos hace dueños de la promesa, no es que te está diciendo a ti, tú eres arrendatario de lo que yo te prometí. No, está diciendo: yo te lo he entregado para que tú la tengas como herencia, para que tú la poseas. O sea, Pastor Joel, que lo que está diciendo es que todo esto que estamos viendo es nuestro. Que no esté viendo los pastores arrendatarios, por favor. Esto es nuestro. No estamos hablando de lugares físicos, estamos hablando de lo que Dios nos entregó. Para contextualizar un poco a toda la gente que ha venido, 36 años estuvimos esperando una promesa. 36 años. En el año 2014, 2015 estábamos sacando el cálculo. Tuvimos así de firmar un contrato en un lugar que estaba muy céntrico. Esto lo contamos en el día jueves. Estaba a la salida del Metro Los Héroes. Ahora lo arrendó la Universidad Andrés Bello. Estaba todo cerradísimo. Estaba el trato, ya no habíamos dado la mano con el corredor de propiedades. Habíamos hablado con el dueño de la propiedad. Era un lugar pero maravilloso, esplendoroso. Era llegar ahí e irse al cielo literalmente, porque estaba todo, era todo. Y se nos ocurrió la genialidad de poder juntarnos como familia y decirle al Señor: Señor, si esto no es tu voluntad, por favor que se caiga. Era un día viernes que cerramos el contrato de palabra, y llegamos un día lunes. Y al llegar el día lunes nos íbamos a juntar tipo 11 de la mañana, y viene el corredor de propiedades y nos llama y nos dice: ¿saben? Tengo una mala noticia. El arrendatario lo arrendó a la Universidad Andrés Bello y le ofreció el triple de lo que ustedes estaban ofreciendo. Se cayó. De ahí pasaron ya casi 7, 8, 9 años. El Señor nos volvió a lanzar una palabra en noviembre del año pasado, 2023. ¿Cuántos estuvieron ahí? Amén. Y en ese contexto el Señor nos vuelve a decir exactamente lo mismo. Yo le he entregado un lugar, en un lugar donde se vive y donde hay mucho tránsito, y nosotros no teníamos idea cómo iba a funcionar. Hasta que en un momento mi pastor dice: Dios lo dijo, yo me tengo que mover. Muchas veces el Kairos se rompe porque uno tiene poca fe. ¿Por qué se hundió Pedro en el agua? Porque Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Empezamos a movernos por aquí y por allá. Y Dios abrió este lugar. Hermanos, no pasó un mes entre la palabra y el cumplimiento de la palabra. No pasó un mes. Y yo puedo decir lo siguiente: cuando Dios llama a un pueblo para entrar a la tierra prometida, llama a un pueblo con conocimiento de su gloria.
No podemos hablar de algo que nosotros no hemos vivido, no hemos experimentado. No podemos hablar de un Dios que decimos que es un Dios que suple nuestras necesidades, decimos que es un Dios que sana nuestras dolencias, decimos que es un Dios que nos ayuda a enfrentar el día a día, si no tenemos una relación con Él. Dios es un Dios eminentemente relacional. La palabra dice en Santiago capítulo 4, verso 4, dice: acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. O sea, está esperando que nosotros demos el primer paso. Esa es la idea de todo esto. La relación con Dios es eso, es relación, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros nos acercamos al Señor, la palabra dice que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque es Jesús el que nos ayuda a poder enfrentar las cosas desde su perspectiva. La palabra dice que cosa que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre, son aquellas cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Amén. Wow. Pero había un pueblo que no entendió. Para darle contexto, en Números, la palabra, conozco varios teólogos que están acá, y los primeros 5 libros de la Biblia se llaman Pentateuco, porque viene de Penta, 5. Los hebreos le llaman la Torá. Entonces ahí habla la revelación de Dios sobre el pueblo de Israel y cómo sale Israel de Egipto. Dios escoge un hombre que se llama Moisés, ¿sí? Lo conocen, Moisés. Moisés, en un momento determinado, escucha la voz de Dios y saca al pueblo de la esclavitud de Egipto y lo lleva hacia la tierra prometida. Un viaje que debería haber durado menos de 3 meses se demoró 40 años en el desierto por causa de la desobediencia del pueblo. ¿Sabe lo más grave de todo? Es que el pueblo veía la gloria de Dios. ¿Cómo así, pastor? La veía. Decía la palabra que el Espíritu de Dios se formaba como columna de nube en el día y como columna de fuego en la noche. Lo veían. Imagínense, hermano, el domingo pasado escuché a una hermana que me abrazaba y dijo: ay, ya me está pesando un poco venir a la iglesia, pastor. Y dije: ¿por qué? Porque vengo a puro llorar. y me daba risa porque lo dijo en broma, si no lo dijo en serio. Y yo le decía: imagínense que ahora nosotros sentimos su presencia, pero va a llegar un día en que lo vamos a ver cara a cara. Y la gente viendo todo, dudaba. Entonces en un momento dijeron, Dios nos abrió el mar en el desierto, abrió el mar rojo y nosotros pudimos pasar. Dios nos entregó el enemigo en nuestras manos, vamos avanzando, pero todavía queda algo de mí, de Egipto, para poder que yo quiera regresar atrás. La gente empezó a reclamar. Pareciera que fueran chilenos en vez de judíos. Empezaron a reclamar. Dijeron: nos trajiste al desierto a morir de hambre. En Egipto nosotros teníamos pan y acá no estábamos muriendo de hambre, solamente tenemos arena. Y después venía el Señor y empezó y abrió los cielos y empezó a derramar algo que se llama maná todos los días, y la gente ahí tenía para comer. La gente comió y después de eso se sació y después volvió a tener hambre. Y dijo: nos trajiste al desierto a morir de hambre de nuevo, porque en el desierto nosotros podíamos hacer asado. Nosotros por el año nuevo hacíamos pavito al horno. Acá no tenemos absolutamente nada. Y viene el Señor y le manda una bandada de codornices. Era tan literal la palabra que dice que el Señor se hartó del pueblo, le reclamaron tanto que en un momento le envió tanta codorniz que la gente se comió, y de todo lo que comió se hartó, se llenó y se le salía la carne por la nariz. Así de como ya cállense. Y aún así la gente: nos trajiste al desierto a morir de hambre, nos trajiste al desierto. Y en una de las 10 veces, dice el número, dice: me probaron ya 10 veces. La última de las 10 veces, el pueblo estaba tan cansado de caminar en el desierto, porque en ese tiempo no existían Uber Camello, ni Rappi, ni nada de eso. No había metro, no había buses, no había avión, nada. Tenían que caminar todo a pie. Por eso que se demoraban tanto. Y en ese contexto empezaron a reclamar nuevamente. Y esta vez colmaron la paciencia de Dios, porque empezaron a formar equipos de trabajo para regresar a Egipto y empezaron a nombrar oficiales. ¿Quién sabe cómo es el camino de regreso a Egipto? Ok, listo, te vamos a asignar 100, te vamos a asignar 200. Mientras Moisés estaba recibiendo la instrucción de Dios en el monte Sinaí, había un pueblo que se estaba corrompiendo porque estaba reclamando. Y el Señor ahí dijo: ok,
Y ahí empieza el tema. Más ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Y aquí hay un pero, dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Hermanos, tú que estás acá y que creíste en el desierto y que tuviste fe, aun cuando a pesar de que otros incluso se pudieron haber burlado de ti, incluso cuando existieron otras circunstancias de tu vida que te están, como decimos nosotros acá en Chile, que te están derrumbando el ánimo, que te están agobiando, y decidiste creer, este es el lugar de tu tierra prometida donde está diciendo el Señor, si yo prometí, yo voy a cumplir. Si yo dije esto en algún momento determinado, entonces yo tengo los tiempos, mías son las sazones de los tiempos, yo controlo todo y yo estoy de tu parte, yo estoy de tu lado. Confía, porque la palabra del Señor dice que aquel que confía le será dado, aquel que cree verá la gloria de Dios. La palabra dice que al que cree todo es posible. No sé si alguien pueda decir amén a esa palabra en esta mañana, pero hermanos, la idea de todo eso es que nosotros sigamos confiando y fortaleciéndonos en el poder del Señor y en su fuerza, y no corrompiéndonos con las demás cosas. Hermano, vivimos en una sociedad donde nos invita constantemente a preocuparnos de las cosas. Si yo les pudiera decir, ¿sabe que estamos cada uno de nosotros hechos con 3 ingredientes? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Cuál está más desarrollado? La palabra dice que el cuerpo tiene que ser el templo del Espíritu Santo. El cuerpito que tiene usted es el tema. No mire para el lado. Algunos miran y dicen, yo tengo la catedral del Espíritu. No, sino que esto es que todo lo que nosotros reflejamos en el cuerpo es consecuencia de lo que estamos viviendo en el Espíritu. El alma, que es el recipiente de las emociones, la furia, la frustración, la tristeza, el gozo, la alegría, la euforia, el amor por otro, eso está en el recipiente del alma. Y el espíritu, la palabra le da un nombre hebreo que se llama ruaj. ¿Cuál es el ruaj? El ruaj significa soplo de Dios, es el acto de... es el soplo de Dios. ¿Sabes lo que dijo el apóstol Pablo? Dijo lo siguiente: el espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Wow. Esta es nuestra primera prédica en la tierra prometida. Esto es como llegar a un lugar donde tú sabes que es tuyo, pero faltan muchas cosas por hacer. Cuando llegas al campo, arriendas un lugar en la playa, ya le estoy despertando el hambre por las vacaciones con este calor, pero cuando tú llegas a un lugar y empiezas a imaginarte cosas. Mi mamá, puedo dar el ejemplo, cuando llegamos a un lugar, a un campo, siempre dice, allá debería ir esto, acá debería ir esto otro. Tiene una habilidad de ordenar cosas increíble. Y uno se imagina el lugar y ya ve la obra terminada antes de las cosas, ¿sí? Cuando Dios te pensó a ti, cuando Dios te creó a ti, vio la obra terminada en ti. Por eso que cada vez que nosotros dudamos, estamos faltando al propósito de Dios sobre nuestra vida. Y es muy necesario, amados hermanos, en esta jornada y en esta primera sesión que nosotros tenemos acá en Iglesia El Shaddai Centro, que tengamos en consideración esto. La palabra dice que aquel que la buena obra comenzó la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Qué significa en otras cosas? Que si Dios está pendiente de ti, uno tiene que entregarle el corazón a Dios por completo. La palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y otros agregan con toda tu fuerza. Y cuando hablamos de eso, hablamos del sentido principal. La relación con Dios es todo, todo. ¿Por qué una persona? ¿Qué es lo que diferencia una persona que cree que la que no cree? La principal diferencia es que una persona vive por lo que ve, por lo que siente, por lo que escucha. Pero el Señor dice en este tiempo que cada vez que nosotros nos acercamos a Él confiadamente ante el trono de la gracia, Dios nos da de su gracia, de su plenitud. Tomamos todos y gracia sobre gracia, porque la condenación vino por la ley, pero la gracia vino a través de Jesucristo. Y esa es más que suficiente para poder avanzar, hermanos, en la palabra de Dios para este tiempo, para tu vida, para lo que Dios está entregando sobre ti. Para lo primero que estamos haciendo acá es, ¿les gusta la tierra prometida? Sí, perfecto, hay que trabajar. Y como trabajamos con gente de fe, y como reforzamos la fe, la palabra dice que la fe viene por el oír,
y el oír la palabra de Dios. Y es grave eso, porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso que mientras hubo una generación que se quedó en el desierto durante 40 años y se murieron todos, literal, estábamos leyendo con Gerson esa parte de ese versículo, y decía, ciertamente ninguno de los que tenga de 20 para arriba, de 20 años para arriba, va a pasar a la tierra prometida. Todos van a morir. Y Moisés pasó poco. Hubieron dos que pasaron, Josué y Caleb. ¿Sabe qué edad tenía Caleb cuando entró a la tierra prometida? 80. Y lo primero que le dijo a Josué, le dijo lo siguiente: dame ese monte que está allá. Quiero esa montaña entera para mí y toda mi familia. Vamos a hacer una prescripción. Vamos a agarrar todo. Pero es que ahí dije, está loco don Caleb, porque ya tenía 80. Usted está loco. Dijo, no, dijo, pero es que hay gigantes allá. La media eran de 2,5 metros hacia arriba. Y estaban ahí amedrentando. Imagínense si uno tiene miedo de enfrentarse, hermano. De repente nosotros somos tan miedosos en cosas y ese miedo va apagando nuestra fe. Y algunos de nosotros que de repente en el día lunes tenemos miedo de pedirle permiso a la señora de al frente para salir del metro, hermano. Hay gente que tiene miedo de hablar en público. Yo tenía una compañera que tenía pánico escénico, no quería hablar en público porque no, es que no quiero que me... Y la palabra dice que cada vez que nosotros estamos en su presencia, el Señor nos entrega de la valentía que nosotros necesitamos y podemos afianzarnos en el gozo del Señor y en el poder de su fuerza. Entonces Caleb entendió eso, hermano, y escúchame bien en esto. Caleb entendió eso y dijo, y aun cuando existan gigantes allá, dénmelo todo, porque si Dios prometió que iba a estar conmigo en el desierto, entonces va a estar conmigo en la tierra prometida. El mismo Dios que me dijo que yo iba a cruzar el mar rojo, me va a ayudar a mí a poder conquistar esos lugares. Y de repente remata con una palabra y dice, porque tengo las mismas fuerzas que tenía hace 40 años. ¿Sabe cómo termina el relato antes de pasar a Josué en Jueces? Dice que Caleb expulsó a todos los gigantes que estaban en el monte. Y fue inteligente el tipo porque tenía varias hijas y eran todas lindas. Entonces dice, el que primero me acompaña a derribar a los gigantes se casa con una de ellas. A elección. Y claro, obviamente que ahí alza tus ojos y mira. Y lo acompañaron y lo expulsaron. Y dice la palabra que adquirieron y que se hicieron dueños del monte de generación tras generación, tras generación, tras generación, porque tuvieron fe. Porque fue gente de otro espíritu. Hermano, no es tener otro espíritu, no es abrirse la cabeza y decir, Señor, te entrego cámbiame el espíritu. No es como estos celulares chinos que vienen con 2 chips y que se cambia uno por otro de acuerdo al plan que quiera usar. No es eso. La palabra del Señor dice que el reino de los cielos, Romanos, no es comida ni bebida, sino que gozo, justicia y paz en el espíritu. Cuando hablamos del espíritu, nuestra relación con Dios es 100% espiritual. No es que andemos viendo cosas por todos lados, no es que amoldemos nuestra vida a tal punto que andemos en otra dimensión, como dijo alguien por ahí, sino que es poder vivir la vida en Cristo. Gálatas capítulo 2 verso 22 dice que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que estoy viviendo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué implica eso? Que yo soy una persona que contribuyo, soy una persona que trabajo, soy una persona que viaja en metro todos los días, pero el gozo del Señor está conmigo, el Espíritu de Dios está conmigo, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha llamado, me ha ungido. Jehová me ha dado buenas nuevas para poder anunciar a los abatidos, a los presos apertura de cárcel. Y más adelante dice, seremos llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Hermanos, esta tarde, el plan de Dios perfecto es que entramos a la tierra prometida, pero tenemos que hacer posesión de ella. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Teniendo otro espíritu. Donde otros están diciendo lo mismo y están hablando lo mismo y están actuando lo mismo, nosotros somos la generación que va a cambiar las cosas para la gloria del Señor. Amén. Mira a alguien de confianza y dígale, va para ti esa palabra. Va para ti. ¿Cómo lo vamos a lograr para ir avanzando en esto? ¿Cómo vamos a avanzar? El plan de esto, nosotros llegamos acá y dijimos, bueno, Señor, abre las puertas para poder llegar. Y Dios abrió las puertas. Ese es el primer desafío. El segundo desafío es permanecer. Y el tercer desafío es crecer. ¿Cómo lo vamos a hacer?
el plan de todo esto, más que nada para los que nos están viendo, porque hay gente que nos está viendo de Argentina. A veces me llega la notificación. El plan de todo esto es que empezamos un servicio, después otro servicio, y la idea es poder mantenernos y hacer crecer la iglesia. ¿Este es nuestro lugar final? No, Dios nos va a hacer avanzar hacia otros lugares. Y estamos orando para que eso suceda. Tenemos un plan 2024 que es poder llegar a las 100 personas. Y ese plan después es hacer reunión todos los sábados y después cambiar la reunión a los domingos y ahí se va pasando. No es el epílogo, lo que Dios hace contigo no es el epílogo de tu vida. Y ahí está el tema de la religiosidad. ¿Por qué mucha gente cae? Porque piensa que aceptar a Jesús es lo último de su vida. Y aceptó Joel Quintana a Jesús y todo fue perfecto hasta el día en que se murió. Aceptar a Cristo es recién el principio de las cosas. Es el principio. Cosa que ojo no vio, ni oído ha oído, ni ha subido a corazón de hombre. Son aquellas cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 6 verso 3. Dice, pero Daniel mismo era superior, diga conmigo superior a estos sátrapas, a los adivinos del tiempo. Le consultaban a los agoreros en el reino persa, en el reino babilónico. Y dice, y gobernadores, porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. ¿Dónde está el destaque de la gente que es de otro espíritu, en que depende constantemente del Espíritu de Dios? El Espíritu, dice su palabra, su Espíritu, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tenía un espíritu superior. Un espíritu superior no es tener una mentalidad avasalladora, no es pasar por arriba de aquel que está al lado, sino que es teniendo la verdad que es la palabra de Dios en nuestra vida, la podemos compartir y podemos ser personas de bendición en los lugares donde Dios nos llama. Amados hermanos, esta es una temporada clave, diga conmigo clave. Esta es una temporada clave donde todo lo que hagamos Dios lo va a fortalecer y lo va a dar medida abundante y remecida hasta que sobreabunde. La palabra dice que aquel que tiene una buena semilla, una buena tierra, la semilla que estuvo en la buena tierra, el Señor le va a dar crecimiento al 30, al 60 y al 100 por uno. Significa que todo aquello que está alineado a la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer crecer y prosperar. Wow, alguien necesita creer esta palabra en esta tarde, amados hermanos. Dios no nos trajo. Alguien cantaba hace un tiempo atrás, decía, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. No es llegar acá para volver a lo mismo. Dios nos entregó esto, queridos hermanos, este lugar nos entregó providencia exactamente aquí mismo. Nosotros pensábamos más abajo. Señor, somos de Los Prados, somos de La Pintana, algunos de Pudahuel. Lugar ahí entre la reja y la Alameda estaría bueno. Si no tengo que caminar tanto, ¿sí? No me queda tan lejos de la oficina. Providencia. Y nos empezó a señalar este lugar. Y nosotros dijimos, sí, Señor. No tenemos idea cuál es tu plan en este lugar o en esta tierra, pero si tú lo prometiste, tú lo vas a hacer. El mismo Dios que estuvo con nosotros en otra temporada va a estar con nosotros en esta temporada también, hermanos. Amados, Daniel dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Hermanos, 3 claves, diga conmigo 3 claves. 3 claves para poder entrar en la tierra prometida. 3 claves para poder mantenernos. Diga conmigo, intimidad, propósito, influencia. Intimidad, propósito e influencia. ¿Qué necesitamos cada uno de los que estamos acá? Aun cuando seas invitado y aun cuando hayas venido porque alguien te trajo a este lugar, esa es una excusa. La excusa es poder estar en el pretexto perfecto y el propósito perfecto es estar en la presencia del Señor y adorar al Señor por todo lo que ha hecho, hermano, por su bondad y su misericordia. Pero necesitamos ser llenados de esto, de intimidad, propósito e influencia. Intimidad. Ahí la palabra dice, por cuanto Caleb tuvo un espíritu superior y decidió ir en pos de mí. ¿Qué significa ir en pos? Guardó mis mandamientos. Se mantuvo fiel. Fue alguien que perseveró. Fue una persona que supo mantenerse aún a pesar de las circunstancias complicadas. Estaba leyendo la palabra, hermano querido, y Señor, me puse a llorar después que leí, porque
Creo que lo compartimos en la iglesia del pastor Iván. Dios le bendiga, pastor Iván. Gracias por venir. Hay una palabra que se llama, una palabra de moda que se llama resiliencia. La palabra de moda resiliencia, tú lo ves en TikTok, en Pinterest, en todos lados. Y esa palabra significa que es el estado, la capacidad de poder sobreponerse a un estado o situación adverso. Esa es la resiliencia. Pero hay un fruto, hay un don, del Espíritu, un don espiritual que se llama longanimidad. Suena como que hubiera venido de Chillán, longanimidad. Entonces, habla de respecto de eso. La longanimidad es un fruto del Espíritu. Entonces la gente se confunde porque dice hay que ser resiliente. ¿Por qué la gente cuando intenta ser resiliente falla? Porque la resiliencia es un ejercicio mental, pero la longanimidad es un don del Espíritu Santo. Que pastor, no hay que tener resiliencia, sí, no te estoy diciendo lo contrario, pero hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Dónde está la persona que persevera y que resiste? Es una persona que estuvo orando, que se mantuvo firme, que dijo, de aquí yo no me voy a mover, aunque no vea absolutamente nada, yo sé que mi Redentor vive y sé que Dios va a hacer algo poderoso sobre mí, porque si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Tía Clara, hay una palabra del Señor para usted. Yo estoy reservando los hijos de tus hijos, donde existe una generación que se perdió, donde existe una generación que quizás estás orando por esa. Hay una reserva de los hijos y serán benditas en ti todas las generaciones y todas las familias de la tierra. Y eso tiene que ver por una oración que hizo una mujer hace casi 30 años atrás, Elsa Aguilera Merino. Ella fue la que hizo la oración. Y seremos todos nosotros reservados para la gloria del Señor en esta tarde. ¿Cuántos dicen amén a eso? Wow. Intimidad, decidió ir en pos de mí. Voy terminando. Cuando diga que estoy terminando, no me crea. Intimidad, decidió ir en pos de ti. Propósito, el propósito de Dios, esto veníamos hablándolo también en otras partes. El propósito de Dios es que seas bendito, seas transformado. El propósito de Dios, la palabra dice que Él tiene planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darnos un futuro y una esperanza. Eso lo dijo el profeta Jeremías. Pero no es solamente para que nos quedemos nosotros con la bendición, ¿sí? Yo cuando era pequeño le pedía cosas a mi papá y le decía, papá, por favor, no iba a buscar al colegio al Dagoberto Godoy y nos llevaba. Y yo sabía que cuando mi mamá no iba a buscar era porque había que portarse bien, ser compuestito, no había que pedir nada, porque todo venía la recompensa por la 11. Pero cuando venía papá a buscarnos era algo especial. Que nosotros le poníamos cara ahí de gato con bota y le decíamos, papá, cómprame un heladito, papá. Una manzana confitada, algodón, y pasaba el tipo y como que gritaba más fuerte y nosotros poníamos más carita de carito con bota. Entonces ahí después venía papá y decía, bueno, ya, ok. Pero cuando andábamos con los hermanos, nosotros le pedíamos algo y siempre se me quedó esto grabado en la cabeza. Esther está de testigo. Cuando nosotros le pedíamos algo, papá nos decía de vuelta, ya, yo te voy a dar, pero trae para todos. Entonces, si me veía a mí comiendo algodón por ahí y resulta que pasaba mi hermano y yo hacía como tratando de esconderme, me retaban. Y decía, yo te compré a ti para que tú le compartas también a tu hermano. Hay que aprender a compartir. Entonces, cuando dice ahí el propósito de Dios, te meteré en la tierra que yo te prometí, Dios te bendice no solamente para que tú puedas ser saciado, Dios te bendice para que puedas bendecir a otro. Dios te bendice a ti para que puedas bendecir a otro. Hay otras personas que están pasando por lo mismo que tú, por la misma situación que tú. ¿Y quién mejor que tú para poder darle las palabras de esa persona? Entonces dice, yo le meteré. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Influencia, diga conmigo, influencia. Su descendencia, dice Números 14:24, dice, su descendencia la tendrá en posesión. Yo le daré la tierra que le prometí y su descendencia. Y esta parte es poderosa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque aquel que cree,
Dios no solamente te está prometiendo a ti, bendecirte a ti, sino que bendecir a tus hijos, a los hijos de tus hijos y a los hijos de los hijos de tus hijos. Hasta 1000 generaciones, dice la palabra del Señor. ¿Qué significa eso en otras líneas? Que al que cree todo es posible, y al que cree Dios le abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición sobre él hasta que sobreabunde. Amado hermano, en esta temporada no tenemos que dejar de creer. En esta temporada tenemos que cambiar nuestra mentalidad para poder recibir lo nuevo de Dios sobre nuestras vidas. No podemos, como decía el pastor Julio, no podemos nosotros pretender tener lo nuevo de Dios si tenemos odres viejos. Es como meterle un chip 5G a un Nokia. Los mandos me captaron el chiste, gracias. Como tratar de hacer que funcione TikTok en un computador Oridata del año 98. No podemos. Dios nos da de su visión para que nosotros podamos cumplirla en este tiempo, en el aquí y en el ahora. Y te daré a ti las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que nosotros atamos en los cielos también será atado en la tierra. ¿Qué significa eso en otras cosas? Que Dios te está entregando a ti las herramientas necesarias para que tú puedas desarrollar una vida plena y completa en el nombre de Jesús. Hermanos, este lugar se abrió no como una alternativa más en el caso de que yo falte alguno de los demás servicios en La Pintana o en Lo Prado. Este lugar se abrió como la prueba suficiente de que Dios está con nosotros y de que estamos siendo aceptos ante la presencia del Señor, y que tu alabanza es agradable ante el Señor. Un pastor lo dijo en otra línea: es como que Dios estuviera aquí y te dijera: tú eres mi hijo y me caes bien. Yo escucho tu clamor, yo escucho tus obras, yo veo lo que tú haces, yo veo todas las veces que tú oras por mí. Wow. Entonces, 1 Tesalonicenses 5:23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Póngase de pie, amado hermano. Entonces, ¿qué necesitamos primero? Estamos sacando la cuenta y necesitamos más cables, necesitamos otras cosas, necesitamos más servidores, necesitamos más sillas. Pastor, ¿van a seguir vendiendo completos? Sí, vamos a seguir vendiendo completos. Necesitamos convocar más gente, necesitamos trabajar en redes sociales, pero hay algo que necesitamos por sobre todas las cosas. ¿Sabe lo que significa eso? ¿O sabe qué es lo que es realmente? Es llenura del Espíritu Santo. Eso es lo primero. Eso es lo primero. No podemos pretender que Dios está con nosotros si no somos llenos del Espíritu. Y esta es la temporada perfecta para poder decirle a Dios que Él está en medio de nosotros. ¿Sabe qué, hermano? Eso lo hablábamos en el discipulado. Decir o hablar de Dios sin haberlo experimentado es como la misma sensación que da cuando tú vas a un supermercado y viene una promotora de carnes y te dice: pruebe este pedazo de carne que es muy bueno, de esta marca acá, y antes de tú probarlo le preguntas a la promotora y le dices lo siguiente: ¿y usted lo probó? No tengo idea, soy vegana. Entonces, cuando tú hablas de algo que no has experimentado en tu vida y que no lo has vivido en primera persona, no tenemos autoridad para poder hablarlo. Pero cuando tenemos esta experiencia con Dios y podemos decir: Dios es real. Yo sé que Dios salva porque Él lo hizo conmigo. Yo sé que Cristo es real y Jesús murió en la cruz por mí porque yo estaba muerto antes en delitos y pecados. Y el Señor vino y me rescató y me dio un nuevo nombre y me hizo ser llamado su hijo. Cuando lo vivimos en primera persona, amados hermanos, la cosa cambia. Porque la historia no cambia a la gente cuando se es contada, la historia cambia cuando es creída. Amén. Amén. Entonces, llenura dice que es abundancia, plenitud y sensación de pesadez. Efesios 5 del 18 al 20 dice: no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos, diga conmigo, llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, a Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, intimidad, propósito e influencia es lo que vamos a necesitar. Intimidad, propósito e influencia es lo que vamos a necesitar. Yo no sé hablar, yo tampoco sabía hablar.
Y el Señor puso las palabras. Mi pastor todavía recuerdo cuando una vez dijo, me invitaron a predicar a una convención de jóvenes donde no tenía idea, tenía 22 años, no sabía nada. Y más adelante pasaron otro momento y también me empecé a sentir así. Mi pastor viene y me dice, hijo, recuerda que el Espíritu te recordará todas las cosas. Hable, que yo estoy contigo. Hermanos, la buena noticia es que Dios está contigo en esta tarde. Amén. Inclina tu rostro ahí en ese lugar donde estás. Quiero pedirte eso. Por favor, pídele al Señor en ese lugar conmigo. Empieza a decirle, Señor, danos intimidad, danos propósito, danos influencia. Señor, no queremos entrar a este lugar, Señor, con otra actitud que no sea la de poder entregarte todo lo que somos, Señor. No queremos, Señor Jesús, dar, Señor, vueltas sin sentido. No queremos, Señor, entrar en otra parte donde tú dices que no entremos, Señor, sino que es poder atesorar en nosotros, Señor, como dice tu palabra, Padre Celestial. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida, pero teniendo este mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, es decir, Dios, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con ustedes, porque todas estas cosas padecemos por amor a ustedes, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Nos rendimos a ti, Señor Jesús.